Mi trabajo no es simplemente llenar una forma, preparar un paquete, enviarlo y esperar a ver qué pasa. No necesariamente. Muchas veces estas historias yo he tenido que escuchar el llanto, los lamentos, el dolor de un inmigrante. Me senté a llorar en el avión y mi mamá me dice, ¿pero por qué llora? Esto es todo lo que usted ha sembrado, Marcela. Ahí está recogiendo todo lo que usted ha hecho. Lo recuerdo porque de verdad Dios ha sido un Dios exagerado en cuanto a sus obras. Él dice, confía en mí que yo lo haré. Oración. Y de realmente quien de pronto se carga más soy yo. Entonces yo acudo a Ana María como profesional y libero cargas también a través de la terapia. Y esto no debería de ser, tomar terapia no es malo. Vamos con más frecuencia las peticiones familiares, todos los que son ciudadanos pidiendo sus cónyuges, hijos, padres, hermanos. También manejamos mucho los casos de peticiones de permisos de trabajo, procesos consulares. Todo lo que yo hablo siempre es de la honestidad, Raúl. Yo nunca le voy a engañar a la gente y cuando digo no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Porque mi idea no es llenarme del dinero que la gente tanto le cuesta conseguir para que después vayamos a salir con un proceso que no nos sirvió. Gracias por acompañarnos a Transformados Podcast. En esta tarde tenemos una entrevista muy especial, una mujer que no solamente llena formularios, sino que lo hace desde su corazón y con mucho amor para que las personas puedan encontrar seguridad en proceso migratorio. Y les pido que me ayuden a darle la bienvenida a Marcela González Rodríguez. Marcela, gracias por estar en Transformados Podcast en esta tarde. Muchísimas gracias a ti, ¿verdad?, por esta invitación. Me siento muy honrada de estar aquí contigo. Marcela, cuéntanos por favor a qué te dedicas para que nuestro auditorio te conozca de una mejor manera. Ok, bueno, mira, yo me dedico a preparar formas para inmigración. Nosotros llenamos todos los paquetes, preparamos todos los documentos, los enviamos a inmigración y le hacemos un seguimiento siempre a todos los clientes hasta que finalmente nos comparten sus logros. Ok, entonces prácticamente tú eres una acompañante en todo el proceso migratorio de las personas. Exactamente. Marcela, yo leí o supe que tú creaste CMG, Total Forms, LLC, por la razón de que tu proceso migratorio tardó 13 años en consolidarse. ¿Nos puedes contar ese proceso por el cual pasaste, por favor? Fue muy difícil, la verdad. Llegué aquí en el año 2001, en diciembre. Inmediatamente en el 2002 yo empecé con todo mi proceso de asilo político, con una firma de abogados de Catholic Charities. Ahí empecé mi proceso de asilo político, pero desafortunadamente me lo negaron. ¿Y por qué? ¿Se puede saber por qué? Claro que sí. Lo que pasa es que yo no fui víctima directa de la persecución que sufrió mi familia en Colombia. El que realmente secuestraron fue a mi hermano, no a mí. Pero yo fui daño colateral, de cierta manera. Pero para la oficial, a quien bendigo, no fue suficiente. Y digo bendigo porque todo sucede por una razón en esta vida, ¿no? Entonces, tal vez lo que para ella no fue un factor importante para aprobar mi caso, pues para mí quizás fue un golpe duro, pero más sin embargo tomé una decisión de seguir adelante en este país y aprender todas las experiencias, y desde ahí, desde esa experiencia que yo tuve que vivir, fue que se fundó CMG. Entonces prácticamente la experiencia fue la que te llevó a fundar lo que tú haces ahorita en este momento. Sí, porque tuve que recorrer un camino muy difícil. La gente cree que esto es miel en hojuelas y realmente no lo es así. Realmente es un proceso costoso, largo, doloroso. No me fue bien con una firma de abogados. Y ojo, con esto yo no quiero decir que todos los abogados son malos, no. Simplemente yo tuve la mala suerte de dar con una firma de abogados que no me apoyó, que no me entendió y que sí sacó dinero de demás, y además de eso me echó de la oficina porque reclamé. Okay. Entonces fue difícil, fue un proceso que ya les digo fue muy estresante, muy doloroso, pero al final del día me enseñó mucho, porque en medio de las dificultades que también Dios quiso plantearme en mi vida, fueron como el fuego que pulió tal vez mi manera de ser, de servirle, ¿no? Al final del día fue un éxito todo y siento que miro al cielo y digo, Señor, yo sé que fuiste tú. Okay. Entonces prácticamente ese momento que viviste fue lo que detonó. Sí. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo Marcela empieza a tomar todas esas experiencias y todas esas series negativas que habían pasado? ¿Cómo decides y cómo conviertes esas emociones a decir, ¿sabes qué? Esto que a mí me pasó
yo necesito aplicarlo para ayudar a alguien más, para que no pase por lo que yo estoy pasando. Eso fue exactamente lo que me movió a mí. Esa experiencia, lo que yo viví con esta firma de abogados, todo este tiempo que yo tuve que tener de transcurso, de espera, de incertidumbre, de miedo, porque yo pasé por una época del 2006 en donde, como ahora, claro que no tan marcado como fue ahorita, en el 2006 también vivimos una época muy difícil en la que de verdad muchas personas temían como ahora, y pasar por esos momentos es lo que me hace a mí pensar y el decir, si yo lo logré, yo puedo ser el puente que puede conectar a la gente y salir adelante. Eso es algo que nos llena, y no solamente yo, nos llena todo mi equipo, a un team, porque tengo la bendición de trabajar con un team que entiende la situación también migratoria, porque también la han tenido que vivir como inmigrantes. Entonces, todo este camino que hemos reunido ha hecho como una amalgama que nos permite llegar día a día entendiendo las historias, porque eso es parte de la historia de CMG, conociendo las historias de la gente, siendo empáticos con la gente, apoyándolos, y muchas veces mi trabajo no es simplemente llenar una forma, preparar un paquete, enviarlo y esperar a ver qué pasa. Wow. No necesariamente. Muchas veces estas historias yo he tenido que escuchar el llanto, los lamentos, el dolor de un inmigrante. Entonces todas esas experiencias te dan a ti la oportunidad de no llenar una forma, sino ser una voz de aliento. 13 años de incertidumbre, pero para ti fueron 13 años de experiencia, 13 años donde te fuiste construyendo. Cuéntanos un poco cómo fueron esos 13 años. ¿Por qué pasaste en esos 13 años? Pasé por las duras y las maduras, realmente, pero yo pienso que todas esas cosas me pulieron en mi carácter. Pude, en medio de toda esa situación tan difícil, poder estudiar una carrera y sacar adelante mi profesión, porque no es simplemente cuando yo empecé en Caridades Católicas como clienta, sino también como profesional. Desde allí yo me formé trabajando con el equipo legal hasta donde mi estatus migratorio me lo permitió, trabajar con el equipo legal de Caridades Católicas, de la mano de Antoinette Russell, que fue mi abogada, y de Miki Blanco, que es mi mentora, mi senior paralegal, quien fue ella quien me enseñó todo. Y de ahí partió la idea de estudiar. ¿Qué es estudiar sin ser residente en los Estados Unidos? Es un mundo de dinero. Yo trabajaba part-time, full-time y todos los times. Claro. Durante el día trabajaba en una oficina, en las noches me iba a hacer limpieza en 2 oficinas. Una de ellas salía a la 1 de la mañana, 1:30, 2 de la mañana. Muchas veces mi mamá me acompañaba a limpiar la oficina porque era tan tremendo el lugar como lo dejaban, que tenía yo que recibir apoyo. Llegaba a mi casa tipo 2:30 de la mañana y a las 5:30 estaba levantada para volver otra vez. Y así fue, ahorrando dinero para poder pagar un estudio, una universidad. Yo soy graduada de la Universidad Internacional de la Florida, tengo mi certificado en Ley de Inmigración de los Estados Unidos y me he seguido preparando constantemente, pero todo ha sido dentro del ámbito de estudiante internacional, cuando todo es caro. Luego ya vengo yo a cumplir estos 10 años en donde ya estoy aquí en el país, ya teniendo la petición aprobada por parte de mi mamá, porque mi mamá se hizo residente y fue mi mamá quien me jala como residente y me saca de ese asilo negado. Entonces ya después ella me pide, y desde ahí empieza obviamente los 10 años en donde esta firma de abogados me hace meter en un proceso que no me correspondía. Okay. Me pusieron en deportación. Y fue tremendo, porque en un proceso en que tú no sabes si el juez diga, no, tu caso no es lo suficientemente fuerte, y si dicen ahí no, te vas al siguiente día con una deportación. En ese momento, o sea, prácticamente es automática la deportación. Claro, porque si yo no lograba demostrar el extremo e inusual daño que se le causaba a mi mamá por la separación de mí, entonces yo iba a terminar en deportación, y eso no era apropiado. Esto es una ley de emergencia. Okay. No se usaba en mi caso porque yo técnicamente lo único que tenía que esperar era la petición por parte de mi mamá, a que fuera aprobada y que yo tuviera una fecha de prioridad. Entonces, esta firma de abogados, y ojo, reitero, no quiere decir que porque yo haya pasado una mala experiencia con un abogado, no quiere decir que todos los abogados sean malos. De hecho, cuando yo tengo mis límites legales que yo ya sé que no puedo pasar y soy muy clara, no soy abogado, no pretendo ser abogado y no doy consejo legal, mi gente.
Entonces, cuando yo estoy en este punto, en esta línea límite, donde yo no puedo pasar, yo refiero con abogados. En mis videos yo lo digo. Si usted no sabe qué es lo que puede hacer, consulte con un abogado. Si ya sabe qué es lo que puede hacer, nosotros le podemos ayudar. Ok, perfecto. Entonces, prácticamente, ¿crees que la condición por la que estabas pasando, que te habían negado eso, te lleva a estudiar, te lleva a trabajar en el ámbito? Me lleva a estudiar en el ámbito de inmigración, todo lo que tiene que ver, a prepararme de manera consciente y hacerlo de verdad, no solamente por tener una remuneración económica, porque yo cobro, porque es un derecho que Dios me da por un trabajo realizado, pero yo no lo hago pensando en enriquecerme. Esa no es mi intención. La intención realmente de CNG obviamente es cobrar por un trabajo justo, teniendo en cuenta que también tengo una nómina y que nosotros necesitamos obviamente salir adelante. Sí, y es totalmente justo, ¿no? Yo creo que todas las personas cuando realizamos algo desde la pasión, desde el amor, pues obviamente el beneficio económico prácticamente pues es algo añadido, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas pues se tiene que entender que hay gastos que pagar, que se tiene que estar actualizado, que se tiene que pagar una renta y todo, y pues no es nada malo cobrar, o sea, prácticamente es muy bueno. Y yo te lo digo porque al final de cuentas cuando las personas conectan desde la pasión, que hay muchas que solamente lo hacen por dinero, y nada, solamente por tener un beneficio económico, es la verdad. Y una reputación. Exactamente, pero al final de cuentas no les interesa nada más que ese beneficio económico. Yo siempre se los he dicho a las personas. A mí me tocó en mi profesión ver a gente que se quedaba. Al final de cuentas me acuerdo de una persona que decía, cuando yo gane esto, y su enfoque siempre estuvo en el dinero. Y ella no pasó los exámenes, nunca jamás. Wow. Pero es porque no estaba conectando desde la pasión, desde el amor, como puedo ver yo que tú lo haces, o sea, que conectas desde el amor, desde la pasión, y obtener un beneficio económico, pues no es nada malo. No es un pecado, realmente. No, claro que no. Y realmente para mí no es un trabajo. Para mí es un estilo de vida, el servir es un estilo de vida. Es que lo haces desde el amor y desde Exactamente, la pasión. desde la experiencia, desde lo que yo viví. Desde tu dolor. Exactamente. Soy una abanderada, y creo que lo decía antes de que empezáramos a grabar, soy una abanderada sobre la concientización de la violencia doméstica, porque vengo también de una violencia doméstica en mi familia, donde yo fui daño colateral y en donde yo me prometí que eso no me iba a suceder a mí como ser humano. Pero en una relación en mi juventud la viví. Tuve que ser víctima de violencia doméstica, tal vez no la del golpe, la que me dejaron la cara marcada con una cachetada o un puñetazo. No, las mías fueron heridas del alma. Y eso me lleva a mí a ser una abanderada de todo lo que tiene que ver la violencia doméstica, porque también lo viví como profesional trabajando desde Caridades Católicas, también lo viví, los casos de violencia doméstica que manejaba una oficina non-profit. Sí. Y entonces es tremendo ver a hombres y mujeres de verdad lastimados, de qué manera, y donde es un tabú. Claro. Es un tabú, la gente, no, es que tienes que aguantar, no tienes que aguantar. Claro. No existe una razón por la que una persona tenga que aguantar ser maltratada física, emocional, sexual, económicamente. No, todo el mundo tiene derecho a un trato digno y por eso soy una abanderada de todo lo que es la concientización. Yo lo logré, yo salí en mi vida, Dios me puso todo lo que es el entrenamiento ontológico y me llevó a mí a salir, ver mi vida desde el iceberg, nada más, pero esa era mi vida. Pero cómo fue meterme profundo en mi vida y trasegar en ella para sanar todas las heridas. Y desde ahí parte, porque lo logró sacar todas esas cosas que en bruto Dios puso en mí, pero que no las estaba explotando. Claro. Aquí lo hemos comentado en varias ocasiones que los diamantes, Marcela, se forman bajo presión y yo siento que siempre, por cada una de las circunstancias que pasamos, pues es una enseñanza tan grande que nos está preparando Dios, la vida, para poder ser luz para otras personas. Y por eso nosotros pusimos, lo he comentado en otros podcasts, el nombre Transformados, precisamente tiene esa intención, ¿no? De decir, es que yo me transformé desde muchos puntos, desde lo espiritual, desde lo personal, desde lo mental, desde lo profesional, para poder ayudar a otros y para poder ser luz para otros. Entonces, cuando uno pasa por esos eventos, uno voltea ahorita para atrás y tal vez hasta se ríe. En sus momentos fueron difíciles y fueron amargos.
pero ahorita eso es lo que te permite a ti trabajar desde tu dolor, desde tu entendimiento, de tu experiencia para poder ser luz para otras personas. Sí, así es. ¿Crees que el estar rodeado de todos estos profesionales en las leyes migratorias, eso te ayudó para también entender de una manera mejor todos estos procesos y poder ser una buena acompañante de las personas en su proceso migratorio, Marcela? Sí, realmente el haber trabajado con los abogados me pulió mucho en cuanto a los procesos. Okay. No porque una cosa te enseñan en la universidad, ¿no? Pero Claro. otra cosa es tener el caso ahí enfrente, Claro. y estar manejándolo. Entonces, trabajar con un abogado, porque trabajé con varias firmas de abogados en el sur de la Florida, también me ayudó muchísimo a pulir todo eso, porque una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Entonces todo eso sí me enseñó mucho, pero también vi la parte negativa. O sea, yo trabajé en una firma de abogados en la que literalmente, por ética profesional, Raúl, yo tuve que renunciar. Okay. Tuve que hacerlo, porque a mí técnicamente lo que quiso decir el abogado, yo no te pago para que opines, yo te pago para que tú hagas lo que yo te digo. Y yo, ¿really? Porque volvemos al punto que mencionábamos ahorita, o sea, su intención no es de ayudar realmente, exacto, sino simplemente obtener un beneficio económico. O sea, sí, la verdad es que existe en todos los niveles profesionales, existe esa forma de pensamiento. Es que me pasó como cliente y me pasó como asistente legal. O sea, yo digo, no, ¿es en serio? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo yo puedo de verdad aportar? ¿Cómo yo puedo servir? ¿Cómo yo puedo ayudar? Y a través de la preparación, de la experiencia, es que nosotros hemos surgido como esa opción. Pero sigue siendo ese sueño que Dios puso en mi corazón, esa intención de servir. ¿Cómo materializas todo? Porque todo esto empieza en un sueño, en ese deseo real de ayudar a las personas, de ser un buen acompañante desde la experiencia que ya habías acumulado. ¿Cómo lo materializas? ¿Cómo se vuelve realidad? Bueno, CMG realmente nació en el 2015. 2015. Cuando yo estaba trabajando con este abogado, yo dije, no más, yo me voy a lanzar sola. Dije, Señor Dios mío, tú me iluminas, y yo me lancé sola a trabajar, pero en ese entonces no me registré, porque yo solamente tenía un permiso de trabajo. Todavía tu estatus todavía estaba en proceso. Sin definir. Okay. En el 2015 todavía yo tenía un permiso de trabajo, pero yo dije, no, ¿cómo me anuncio? O sea, supuestamente en mi mente, yo tenía que esperar hasta que fuera residente para poder, sacar a CMG, pero CMG nace realmente en el 2015 como empresa. Y de allí pasaron el tiempo en este proceso que tuve que cambiar de abogado. El abogado me dijo, quiero que me muestres taxes de que estás trabajando, y regreso a trabajar fuera del ámbito de inmigración, probar, ¿sí? Sino que necesitaba poder demostrarle solidez en inmigración sobre quién era yo, ¿no? Mover taxes y todo eso porque me exigían. Entonces regreso a trabajar, pero yo seguía freelance, o sea, seguía después de que llegaba de trabajar de la compañía, yo llegaba y seguía trabajando y haciendo formas, y la gente me buscaba y me daban a las 2 de la mañana preparando formas y enviando, pero lo hice hasta que ya el 16 de junio del 2020, un angelito que ahora está en el cielo, paisana tuya, mexicana, me dijo, hija, tú lo puedes hacer. Ya, legaliza tu compañía. Y fue ese viento bajo mis alas, fue esa voz de Dios que dijo, ya es hora, dale, yo te respaldo. Ella fue esa confirmación. Jenny, que en paz descanse, porque murió por COVID después. Pero fue ella quien me impulsó a registrar a CMG el junio 16 del 2020, alrededor de entre las 12 y 1 de la tarde. Se registró ahí la registré ya como LLC. Ahí la registró como INC primero. Nació primero como INC en el sur de la Florida. Luego Dios también pone inquietud en mi corazón, porque un momento en que me estanqué. Florida empezó a cambiar, en el medio de la pandemia, Florida empezó a cambiar, se volvió un estado costoso, en donde las oportunidades eran menos, donde proliferó una cantidad de personas también haciendo lo mismo. O sea, yo ya tenía amigos y éramos 10 haciendo lo mismo. Y me sentí estancada y empecé a orar, y a orar y a orar. Estoy estancada, dije yo, Señor, y empecé a orar. Y volvió esta vocecita, pero esta vez fue en la voz del hijo de ella. Me dijo, mira, ¿sabes qué, Marcela? Tú hablas inglés, eres bilingüe.
tienes una profesión, ¿por qué no te vienes y te conoces Texas? Ven a Dallas. Y yo le dije, no, a mí Texas no me gusta. Yo estuve en Houston y me pareció reaburridísimo. Le dije, no, pero me dijo, inténtalo. Yo quiero que tú me ayudes con el proceso de mi papá. Dijo, hazme la petición de mi papá, por favor. Y listo. Le dije, voy a ir a coger las firmas tuyas y de tu papá. Yo voy a viajar. Y vine a Dallas y tuve la fortuna de verdad de que él me mostrara a Dallas desde otro aspecto y empecé a orar. Señor, de pronto es hora de volar fuera. Y empecé a orar, hice ayuno, vinieron angelitos a apoyarme en oración, empecé en el grupo de colombianos a preguntar cuáles eran las mejores áreas para vivir, y mucha gente me decía tal parte, tal otra, claro. Empecé a investigar, y llegó el momento en que tomé la decisión y llegué a Frisco, en compañía de una amiga. Llegamos a vivir juntas. Y fue la voz de un amigo, Chris Méndez, el que me dice a mí, esto yo no lo hago todo el tiempo. Pero te digo que el Señor en este momento me pide que te diga que tú vas a florecer en este estado. Y él se detuvo, su carro estaba manejando, se detuvo y me dijo, déjame orar por ti. Wow. Y fue una bendición. Y desde que yo llegué aquí al estado de Texas, que justamente antier cumplí 4 años. Ya 4 años. Ya 4 años viviendo. ¿En el 20? En el 2021. Me vine para acá el 7 de agosto manejando 21 horas. Te viniste manejando. En una camioneta metí mi perro, mis computadores, mi impresora, mi ropa y todo. Empaqué mi carro y me vine manejando 21 horas. ¿Qué pasaba por la mente de Marcela cuando toma la decisión de decir, ¿sabes qué? Porque pues aunque estaba competido, estabas establecida y todo cambio genera miedo. Claro que sí. Aquí llegué y al principio pues era la emoción, ¿no? De que estoy en un lugar nuevo, voy a amoblar mi casa porque yo no traía sino solamente lo básico. Claro. Pero ya empecé luego a amoblar mi apartamento y cuando ya lo tenía todo, ¡fum! Vino el bajonazo. Extrañé mi casa, extrañé mi familia porque eran 19 años viviendo en el estado de la Florida y vino ese bajón, pero bueno, tenía que salir de este ámbito y salí, me busqué un part-time, un trabajo, pero solamente para empezar a conocer gente. Claro. Entonces me busqué un part-time en el que yo trabajaba, pero no fue fácil, de verdad, abrirme mercado en Texas, ¿no? Y yo ya traía clientes que de pronto, como yo me empecé a meter desde los grupos, desde ahí la gente empezó, unos a otros me empezaron a recomendar y fue increíble. Y todas las cosas que yo le había pedido en oración, porque yo le había dicho, Señor, ayúdame. Yo te pido que seas tú el que florezca a CMG. Es tu sueño, es tu empresa, no es mía. Es tuya, tú me diste la posición de tener que manejarla, pero es tu proyecto, es tu plan para mi vida. Entonces, ayúdame a crecer a CMG, ayúdame con mi estatus migratorio, ayúdame a tener una vida en paz. Y de una manera gloriosa, tengo que decirlo, tenemos, Raúl, un Padre extravagante, claro. Tenemos un Dios extravagante y esto se empezó a dar. Empecé a crecer de una manera en que todo el mundo me decía, ay, tú eres la famosa Marcela, y yo famosa, y yo famosa. Y ya llegaban las recomendaciones. Sí, llegaron las recomendaciones, no solamente en el estado de Texas, sino que me empezaron a recomendar en otros estados. Tengo clientes en Illinois, tengo clientes en Nueva Jersey, tengo clientes en New York, las Carolinas, Tennessee, Alabama, Mississippi. Bueno, empezamos que yo sé, Señor Dios mío, yo me sorprendí de verdad de cuán hermoso fue Dios en cuanto a eso. Y vino otro milagro que no me esperaba yo. O sea, yo tuve que despedir a esta oficina de abogados, me voy a volver un poquitito al pasado, pero yo despido a esta firma de abogados y contrato una nueva firma de abogados. Y todo lo que él me había dicho que no iba a pasar así como me dijeron esta firma de abogados, porque él me pareció negativo. No lo contraté, fue por eso, y me fui por el que me dijo los ojos azules y la sonrisa positiva, yo le creía a ese, y fue el que me llevó por el camino que no era. Entonces, cuando yo vuelvo como perro arrepentido a la firma de Carlos Mauricio Duque, y lo recontrato, entonces las cosas empezaron a fluir. Fue cuando recibí la carta de aprobación de la corte después de 3 años que me hizo perder esta primera firma.
en espera porque nunca sometieron el proceso. Wow. Llega la carta de la jueza diciendo que mi caso era completamente dismiss. Y yo, en serio, llegó 8 días antes de mi cumpleaños. Como regalito de cumpleaños llegó la aprobación. Y yo, Señor, yo sé que fuiste tú. Sin duda. Y el abogado me dice, listo, Marcela, nos vamos para Colombia, porque mi proceso de ajuste de estatus se tenía que hacer en proceso consular. Okay. Yo pasé por todos los estamentos de inmigración. Yo pasé por UCIS, yo pasé por la corte, yo pasé por el NBC, yo pasé por la embajada. O sea, se puede decir que como clienta tengo una autoridad, claro, porque los viví todos los procesos. Sí, o sea, prácticamente es lo que te decía, prácticamente cómo la vida te va preparando. Sí. Porque en su momento lo ve uno como muy oscuro, muy negro, muy... Sí. Pero ahorita, o sea, prácticamente tú eres una mujer que habla desde la pasión, desde el corazón, desde el dolor. Pero pues por la de las lágrimas derramadas, claro. Y me pasaron un montón de cosas también antes de viajar a Colombia, porque él me dijo, estamos viajando a Colombia en diciembre. Y yo, diciembre es caro. Los pasajes se ponen caros. Yo me voy a demorar un poquito. Yo tenía que buscar co-sponsor también porque mi mamá no alcanzaba, estaba en la tight. Okay. Y yo siempre me quise preparar. Yo siempre soy muy proactiva en cuanto a eso y lo aplico con mis clientes también. Si los vemos en un borderline, nosotros preferimos como que decirles, mira, ¿sabes qué? Podría ser riesgoso. Entonces, recibí otra vez el apoyo de este angelito, de Chris, que fue el que me dio el apoyo de la parte de la Affidavit of Support. Y yo listo, yo mando todo en julio, más o menos a finales de julio. Y a mediados de agosto recibo la carta para viajar a Colombia. Y yo, pero ¿qué te pasa, Dios? ¿Qué te pasa, Dios? Tú estás loco, ¿no? Para octubre me fui para Colombia después de un susto, porque el sistema botó un error, un glitch, que decía que mi visa estaba negada, sin llegar a Bogotá. Y ya había viajado mi hermano y mi cuñada a Colombia. ¿Ya había salido del país? No, yo llevaba 21 años sin ir a Colombia, imagínate. Okay. Todo ese tiempo, aquí en Estados Unidos sin poder salir, mi hermano viaja primero con su esposa y para recibirme, porque ellos sabían que el choque iba a ser tremendo para mí, de regresar a una ciudad de la cual yo ya me había desligado y que había cambiado mucho. Entonces ellos viajan primero y yo llamarlos y decirles, no puedo viajar, porque ni mi profesor ni mi abogado me dejaron viajar. Entonces mira a ver cómo resolvemos con mi profesora Andreita, a quien le mando un besito. Andreita, empezamos con Andrea a buscar qué fue lo que pasó. Y todo lo que Carlos Mauricio y el doctor Alfano me decían que no podía hacer, yo lo hice. Yo le mandé un poder a mi hermano por correo electrónico y el man se fue con su pasaporte americano allá a la embajada y le dijo, este es el caso de mi hermana, donde decía que no le iban a parar bolas a él. Claro. Le pusieron atención al, no, que se venga para acá, esto es un glitch, que se viaje. Yo había perdido el vuelo. Fort Lauderdale, Bogotá, lo perdí. Que es cuando ya los abogados dicen, ¿es en serio? ¿Le dieron información a su hermano? Sí. Le dieron información a mi hermano. Y busque pasaje a última hora. Y esa fue una anécdota hermosa, fue un regalo de Dios. Mi mamá dice que eso es todas las lágrimas que yo derramé, Dios en ese momento me recompensó. Me encontré un pasaje que no era caro, incluía la silla, la maleta y todo. Y yo listo, me subo en el avión, yo dije, yo paso el puente y ya de aquí no regreso. Pero yo iba tranquila, yo iba con una fe, iba tranquila. Y cuando me dicen mi silla, primera clase. Y yo, ¿es en serio, señor? Fuiste tú. Me senté a llorar en el avión. Y mi mamá me dice, ¿pero por qué llora? Esto es todo lo que usted ha sembrado, Marcela. Ahí está recogiendo todo lo que usted ha hecho. Y me conmuevo porque, perdón, lo recuerdo. Lo recuerdo porque de verdad Dios ha sido un Dios exagerado en cuanto a sus obras. Él dice, confía en mí que yo lo haré. Y yo lo único que hice fue alimentar el músculo de la fe, Raúl. Fue lo único que yo hacía era eso, alimentar el músculo de mi fe. Y yo lloraba en el avión y yo decía, listo, y cuando llego a Bogotá me están esperando. Mi papá no sabía que yo llegaba después de 21 años. Y me estaba esperando mi hermano y mi cuñada. Y fue una anécdota tan hermosa volverme a encontrar con Bogotá, con mi familia que no veía desde hace 21 años. Y todo lo que a mí me decía el abogado que no lo podíamos hacer, lo hicimos. Wow. Mi mamá, mi hermano mayor también viajaron, o sea, ángeles. Dios mandó ángeles a Bogotá conmigo. Y a mi mamá me dijeron, no, tu mamá no puede entrar a la embajada.
Y yo, mamá, no se maquille, no se haga el pelo, nada. Véngase conmigo. Primer punto de entrar en la embajada. ¿Quién es ella? Mi mamá, mi peticionaria. Segundo punto. ¿Quién es ella? Mi mamá, mi peticionaria. Siga, todo. Llegué hasta, o sea, yo guío a mis clientes inclusive hasta en eso. Va a pasar por esta ventanilla, va a pasar por esta y va a pasar por la otra. Porque lo viví, especialmente en Bogotá. Y en todas partes donde me decían que no. Dios dijo sí. Claro. Literal. Cuando me paro enfrente de la cónsul, una mujer hermosa, que Dios la bendiga. ¿Quién es ella? Esa es mi mamá, mi peticionaria. Dice, tú vienes desde Estados Unidos, ¿cierto? Le dije, sí. Después de 21 años regreso. Me dice, ¿trabajas en Estados Unidos? Le dije, sí. Me dijo, déjame ver tu perdón, porque yo me fui con un waiver. Yo me fui con el waiver para el consulado. Y me dice, déjame ver tu perdón original. O sea, es que si yo te cuento toda la historia, aquí tenemos 2 horas de programa, claro. Créemelo. Pero el cuento largo corto es que ella me dice, sácame tu perdón original, yo lo quiero ver. Y yo saqué el perdón y se lo pasé por debajo de la ventanilla. Y me dice, yo todo lo veo perfecto. Yo no veo motivos para no dejarte regresar a Estados Unidos. Y como tú trabajas y tu mamá también trabaja, a mí el abogado me había dicho, tienes que quedarte por lo menos 1 semana y media, 2 semanas más, mientras te dan el pasaporte, no me compres pasaje de regreso. Y yo, bueno, listo, para las que sea. Había comprado un pasaje para irme para San Andrés con mi mamá. Cuando la cónsul me dice, ven en 2 días. Tu visa va a estar lista en 2 días. Señor, yo sé que fuiste tú. Era lo único que yo decía. Sí. Señor, fuiste tú. Ha sido un camino en que yo decía, no dejo de sorprenderme. Prendí el celular tan pronto salí de la embajada y llamé a las 2 firmas de abogados, tanto a mi profesor, al doctor Alfano, como a mi abogado, y el abogado pasó, Carlos Mauricio me dice, ¿en serio, Marcela? No, Karim, porque mi primer nombre legal es Karim. ¿Es en serio, Karim, todo lo que tú me estás diciendo? Sí, doctor. Dice, eso nunca lo había visto. Donde la gente decía que no, Dios dijo que sí. Sin duda, no hay coincidencia. No había coincidencia. Todo fue, mi mamá cuando llegamos acá, porque mi temor también era, porque yo tenía otro punto de quiebre, que era Fort Lauderdale cuando yo llegara al aeropuerto, y yo tenía que coger por la línea de los residentes, y mi mamá por la de ciudadanos. No, yo me fui pegada a mi mamá. Y desde el momento en que yo le dije que traigo este sobre y se lo entregué al oficial de CBP, y el oficial me dice, no lo vuelvas a tocar, coge tus maletas y me sigues. Wow. Y mi mamá pegada todo el tiempo a mí. Y entramos al cuartico, al del susto de todo el mundo. Y yo escuchaba ya que hablaban, éramos las únicas en ese salón. Y cuando él sale con el pasaporte me dice, welcome to home. Y yo, wow. Y mi mamá le pregunté, ¿y cuándo le va a llegar la tarjeta de la residencia? Porque es que a mí me la dieron retroactiva. Dice, usted, pero ¿usted cómo llegó a su residencia, señora? No, por el asilo. No, pero es que ella está llegando por una petición. Ella va a tener que esperar los 5 años. Esa residencia le llega como en unos 3, 4 meses. Eso fue noviembre 1. Y para el 24 de diciembre, como detalle de parte de Dios, mi residencia me estaba esperando en el árbol de Navidad. No manches. Wow. Y yo, Señor, eres extravagante. Entonces, ver cómo crece CNG, ver cómo en el 2x3 yo inclusive pasé por encima de clientes que yo estaba manejando. Y yo dije, esto solamente pudo haber sido Dios. Sí, porque ahora entiendo mucho tu lema. Tu lema dice, llenamos tus formas, tú avanzas con confianza, pero es que puedo Facilitamos tu sueño paso a paso. Claro, porque puedo ver cómo eres una persona, un acompañante que los está guiando desde esa experiencia, que por todo el proceso que tú pasaste. Exactamente, porque Dios me dio de cierta manera la autoridad por haberlo vivido, Raúl. Claro. Por haber estado en la silla caliente, por haberlas llorado, por haber tenido que endeudarme para pagar abogados. Fue tremendo. Entonces yo puedo entender lo que siente la gente. El cliente realmente. Desde una perspectiva muy amplia, ¿no? O sea, tú lo entiendes desde el punto de vista económico, emocional, psicológico, desde todos los puntos. Claro, tú lo dijiste ahorita, dije, hasta sé qué ventanilla van a pasar. Exacto, yo conozco todo el proceso como tal y es una bendición, créanme que es una bendición, pero ¿sabes cuándo nos alegramos más? Cuando la gente nos llama y nos dice, estamos aprobados. Sí. Eso son esas reuniones matutinas cuando Juliana me dice, tenemos aprobación. Y yo, ¡yes! ¡Lo logramos! Esos son los momentos que a mí más me llenan. Claro. Cuando me mandan esa foto o cuando me mandan ese video diciendo gracias al equipo de CNG.
Sí. Yo digo, no soy yo soy simplemente las manos que Dios Claro. utiliza para bendecir a sus hijos. Él me dio la capacidad mental, Él me dio los ojos, los oídos, las palabras. Y es que qué bonito que te puedes dejar usar como un instrumento de Dios. Y cuando hablamos, pues yo recuerdo perfectamente que conectamos mucho desde ese punto espiritual, ¿no? Porque pues nosotros también tenemos nuestra historia y siempre hemos puesto a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y estamos muy de acuerdo en ese punto contigo, que no existen ni las coincidencias, ¿No? ni las casualidades, no existe nada de eso. Ya cuando uno voltea hacia atrás, sabes que era la mano de Dios que estaba ahí. Exacto. Formándote, tal vez enseñándote algo, probándote algo para que eso lo pudieras llevar hacia comunidades o hacia personas, para que tú, volvemos al mismo punto, para que tú pudieras ser una luz para estas personas, desde el amor, desde la paz, porque veo que te trae mucha paz. Y entonces también, no solamente es la experiencia, puedo ver que tú aplicas ni el conocimiento, ni por todo lo que pasa, sino que es una fe inquebrantable, porque en todo momento has mencionado que es Papá Dios el que te ha puesto ahí y que Él puso todo en su momento para que las cosas salieran de manera perfecta, y esa fe que tú tienes la puedo ver como la sigues profesando en el servicio hacia los demás. Sí, de verdad que es el musculito de la fe, el musculito de la fe que se va trabajando. Claro. Ese es ese músculo el que nos permite a nosotros creer en lo que nosotros estamos haciendo. Y se me viene ahorita en la mente esa imagen en que, no sé si la recuerdan, tú y tu equipo, esa imagen de que está caminando la persona por la playa y solamente se ve un par de huellas, claro, y dicen, Señor, yo solamente veo mis huellas. Sí, solamente ves un par de huellas porque yo te llevaba cargando. Así lo veo yo. Claro. Así, literal. Y pues puedo ver que toda esta filosofía de amor, de paz, de hacerlo desde la diosidencia, lo has transmitido con tu equipo. Tú lo mencionabas, Juliana y Gabriela, tú mencionabas que es muy satisfactorio cuando por las mañanas reciben esa noticia de que alguien ya por fin ustedes lo acompañaron en su proceso y ha obtenido resultados muy positivos en su resultado. Pero a mí me gustaría saber cómo maneja tu equipo toda esta carga emocional, de todo el proceso que lleva una persona. ¿Cómo has logrado que el equipo lo entienda desde tu perspectiva y que el equipo esté interesado en dar una atención, un acompañamiento de calidad hacia las personas? Es que mira, te cuento que no solamente fui yo la que viví esta historia. Juliana también tiene una historia que contar. Juliana, tienes que estar aquí. Juliana también tiene una historia que contar y no voy a ser yo quien la cuente realmente porque no son sus méritos. Claro. Pero Juliana también pasó por un momento muy difícil como inmigrante. Por eso es que ella también lo entiende. Gabriela de pronto es la recién llegada. Ella es nuevecita, ella fue la última contratación que hizo CMG realmente como empresa. Tenemos colaboradores externos, sí, nosotros tenemos un equipo externo. También tenemos a alguien que nos está ayudando en todo lo que es la parte contable y todo eso. O sea, no solamente somos nosotras tres. Claro. Hay un equipo más atrás que está acompañando. Y se necesita todo un equipo para llegar a ese punto. Exacto, la parte contable, la parte que también hay otros procesos en cuando yo ya me veo en que, me respaldo con un abogado porque indirectamente recibo el apoyo del doctor Guillermo Valdeón aquí en Texas. En Florida pues también recibo el apoyo del doctor Carlos Mauricio Duque, y ahorita estoy haciendo una nueva alianza con el abogado Gustavo. En este momento se me escapó el apellido de él, pero todo eso son cosas que nos enseñan y que nos permiten seguir ayudando. Pero ¿cómo manejamos todo eso? Yo pienso que como ella lo vivió, como Juliana lo vivió, Gabriela tal vez no, pero todo eso nos permite a nosotras decir, claro, hablar de cada caso y ver cómo lo soltamos. Simplemente lo hablamos y hay un momento en que ya listo, cuando las cosas ya han pasado, simplemente lo celebramos y lo soltamos. Pero el transcurso, y Juliana lo vive mucho. Es frustrante. Es frustrante, de verdad, porque el cliente obviamente llega sin saber cómo funcionan los procesos. Entonces empiezan muchas veces con las preguntas, cómo es esto, cómo es aquello, cómo lo otro. Entonces le mandan un mensaje a Juliana y Juliana ya te contestó, y a los 3 segundos la están llamando.
Wow. Respira, Juliana. Wow. O Gabriela, porque al principio la gente quería solamente hablar conmigo. Entonces llegó Juliana pero ¿y quién es esta? Sí, Hasta claro. que se acostumbraron a Juliana. Y Claro. Juliana recibe un ascenso y después llega Gabriela. Entonces la gente no quiere hablar con Gabriela, quiere hablar con Juliana. Sí, claro. Entonces es chistoso. Entonces todo Sí, eso pero lo ahí donde tenemos hay que entender que el equipo es un equipo prácticamente porque todos están en sintonía, todos están en comunicación, ¿no? Entonces, Exacto, pero sí. al final de cuentas entendemos que el cliente a veces no lo entiende en ese Sí, punto. nosotros simplemente, pero sobre todo yo que soy la que manejo los casos más Ok. fuertes, que son los de asilo y los de violencia doméstica y visa U, yo tengo que recurrir también a desahogarme. Y yo tengo también mi apoyo junto con Ana María, que es una psicóloga, una yogi linda. Ella es quien me ayuda también a soltar por la parte de la violencia doméstica sobre todo. Yo Sí. me cargo, yo Sí, lo porque- siento Sí, mucho. yo te preguntaba precisamente eso, cómo hacen como equipo para liberarse de todas esas emociones, porque pues tú lo contabas ahorita, tienes casos de todos los tipos, yo me imagino que ves de todos los casos Sí. y pues prácticamente yo siento que el acompañamiento emocionalmente pues se deben de cargar, entonces por eso preguntaba cómo como equipo se le empiezan a liberar, a soltar de todas esas emociones. Primero que todo, Raúl, a través de la oración. Nosotras oramos. Okay. Entonces, a través de la oración y de realmente quien de pronto se carga más soy yo. Entonces yo acudo a Ana María como profesional y libero cargas también a través de la terapia. Okay. Y esto no debería de ser, tomar terapia no es malo. Oh, no. Es algo que yo soy Sí. profesional y no estoy sufriendo nada de ahora, pero me cargo con las Claro. expectativas. Yo termino muchas veces llorando con muchos clientes. Claro. Me ha tocado pasar, que no es Sí. para llenar formas, sino para escuchar y para Exacto. alentar. Y yo siento lo que la gente siente, porque tengo ese don Claro. de sentir. Dios me dio ese don del discernimiento. Entonces, trabajando con la gente, de alguna manera se te queda esa crisis de la gente y yo tengo que levantar el teléfono a Ana María, I need your help. Y busco ayuda también. Es necesario hacerlo. Sí, es bueno, es súper importante. Aquí hemos tenido dos psicólogas que nos han dado diferentes temas. Una habló sobre todo los bloqueos emocionales y prácticamente habla cómo a veces nos callamos, no sabemos decir que no, hay muchas cosas que nos afectan. Y la otra es la risoterapia, que a veces es bueno nosotros como empresarios o como gente que como tú en tu trabajo, que a veces olvidamos reír y el reír pues es muy bueno, nos libera mucho el estrés. Entonces siempre es bueno ir con un profesional que nos ayude. Bueno, ahí sí tenemos una dinámica, porque nosotras dentro de la compañía, claro, nosotros manejamos un performance muy profesional, pero nosotras nos reímos y nosotras fregamos muchísimo, o sea, se divierten haciendo lo que nos hacen. divertimos. Mira, CMG tiene que tener una figura ante el IRS y ante el estado de Texas y ante UCIS. Hay que tener una cara, la que dicen la jefa, pero yo les digo a ellas, yo no soy la jefa, ni gritona, ni mandona, ni fastidiosa. Yo quiero ser más bien la líder, la que guía, la que acompaña. Que hace que disfrutemos el proceso, exacto, por más amargo que entonces sea. nos reímos nosotras de nuestras propias cosas. Forma bonita de liderar. Tenemos una manera muy simpática de tratarnos entre nosotras y es desde el amor también. Claro. Porque yo las quiero, ellas son mi familia, son mi equipo, somos una familia empresarial y así nos vemos. Como una familia empresarial con todos, no solamente con ellas, que son mi círculo más cercano, sino también con el consultor externo y con mis otras manos que pido apoyo también, que son grandes profesionales, colegas míos, que también me ayudan, que hacen parte de este team de CMG. Entonces, de esa manera nosotros nos divertimos y nos jugamos de la risa y echamos broma y cuando trabajamos nosotros ponemos música y nos reímos y va pasando por reggaetón y va pasando por salsa hasta que también nos ponemos y prendemos la velita para que se vaya la mala energía. Así trabajamos. Sí, pero es parte, ¿no? Del liberar todas esas emociones. Exacto, nos reímos, molestamos la vida, hasta cocinamos juntas. Qué lindo que han encontrado como equipo la fórmula para no cargarse. Es un balance perfecto. ¿Qué casos tienen más frecuentes? Nosotros manejamos con más frecuencia las peticiones familiares, todos los que son ciudadanos pidiendo sus cónyuges, hijos, padres, hermanos. También manejamos mucho los casos de peticiones de permisos de trabajo, procesos consulares. He tenido la fortuna de tener casos el más lejos lo tenemos ahorita pendiente en Japón,
se va a demorar un poquito, pero es el más lejos que tenemos. Manejamos Ecuador, Venezuela, Colombia, México, son muchos países, y aquí el más lejano en Estados Unidos, tuvimos uno en Hawái, ahorita tenemos uno pendiente en California, en el sur de la Florida se mueven mucho, pero vamos entre peticiones familiares, ciudadanías. Hasta hace un tiempo podíamos hacer los TPS, pero pues como las reglas han cambiado tanto con TPS, claro, pues ha sido un poquito conflictivo TPS, pero sí, lo que más tenemos son peticiones familiares, ciudadanías, permisos de trabajo, asilos también se volvió algo complicado. Entonces, no, la verdad es que los asilos los estamos refiriendo mejor con firmas de abogados para evitar que el cliente pase por algún inconveniente, ¿no? Porque el asilo se volvió algo complicado. Ok. ¿Algún caso en particular que recuerdes que haya sido así como súper especial? Tenemos uno que nos causó mucha sorpresa y mucha alegría. Este caso fue una pareja joven aquí en Texas. El caso se fue más o menos a segunda semana de mayo, y nosotros no podemos dar fechas específicas de cuánto se va a demorar un caso. No podemos, porque la gente se ilusiona y cuando ven que no pasa, pues me van a querer pegar un puño, y esa no es la idea. Entonces yo no puedo dar estimados de tiempo como tal. Lo que nosotros hacemos es que un promedio, más o menos, pero nosotros metemos este caso más o menos en la segunda semana de mayo, y para la primera semana de junio, oh sorpresa, ya es schedule de entrevista. 20 días. Y ya es el próximo, ya lo tenemos, porque nosotros les pedimos amorosamente que nos compartan su experiencia con videos o con fotos, y ya recibimos el video de ellos con su green card en la mano. Qué padre. ¿Qué súper rápido. Yo sé que ya lo mencionaste, pero, o sea, dinos otra vez, ¿qué se siente cuando esa persona te habla o te dice, oye, ya tengo... ¡Sí! Esa es mi expresión siempre. ¡Yay! Lo logramos. Es espectacular, eso es un sentimiento muy lindo. Casos también que han sido muy fuertes, casos que pues a mí me han dolido, que también verlos llegar a la meta. Yo tengo gente leal, o sea, yo tengo gente que empezaron conmigo desde hace años, empezaron con ajustes de estatus. Voy a hacer un poco la historia larga, corta. Empezó con su ajuste de estatus con su esposa. Luego remuevo su condición, y luego él recibe la bendición de irse al Army. Entonces yo hago su ajuste de estatus, hago su remoción de condición, hago su ciudadanía, pero en medio del proceso ellos tuvieron que llegar a un divorcio y se divorciaron. Tuve que hacerles el divorcio también. Luego aparece una nueva oportunidad para la vida de él, vuelve y se casa, y empiezo el proceso de ella. Ahorita ya estamos removiendo la condición. Wow. Esa es la lealtad. Exacto. Eso es son casos que yo digo, amamos a esos clientes. Claro. No es por el dinero que nos dejen, sino es por la confianza que han depositado en nosotros. Sí, es que al final de cuentas, cuando se construye esa confianza y esa lealtad que tú mencionas, pues es que eso es lo que te permite... Eso es lo que te permite, ¿no? Crecer, diversificarte, que te recomienden más, que más personas te miren como su mejor opción para que los acompañe durante su proceso, ¿no? Sí, y sobre todo que yo hablo siempre desde la honestidad, Raúl. Yo nunca le voy a engañar a la gente, y cuando digo no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, porque mi idea no es llenarme del dinero, claro, que la gente tanto le cuesta conseguir, para que después vayamos a salir con un proceso que no sirvió. ¿Qué tan frecuente es que la gente llegue desinformada o que llegue con miedo con ustedes? Un 90%. El 99% de los casos. Sí, y siempre llegan, es que mi amigo me dijo, es que mi tío me dijo, es que mi hermano, es que no sé qué. ¿Y por qué? No, es que a él le pasó o a su conocido le pasó. Y esta es una frase trillada. Mucho no suele perder el que da el consejo, sino el que lo recibe. Y dentro de nuestra idiosincrasia latina, todos somos abogados, claro, todos somos médicos, todos somos contadores, etcétera, etcétera. Sí. Pero a la hora del té no es lo mejor, porque si tú decides llevarte ese consejo y no te va como tú creías que te iba a ir, pues el cliente va a terminar sufriendo un golpe en la cabeza. Entonces todo eso es algo que nosotros tenemos que concientizar al cliente, que lo que no necesariamente le funciona a una persona
no le va a funcionar a usted, porque Claro. cada caso es como una huella digital, Raúl. Sí, eso es lo que te iba a decir, precisamente eso, o sea, de que yo me imagino que cada caso es completamente diferente. Se tiene que ver diferente ángulo, diferente Todos perspectiva. son diferentes. Y todos. entonces no hay caso igual, pero No. solemos como comunidad hispana, que lo comentábamos ahorita antes, detrás de cámaras, que solemos tomar la información, y a veces las personas no lo hacen de mala gente, no. Lo hacen tal vez desde buena gente, pero no desde la razón o desde la verdad. Ujú. Y entonces pues ahí uno comete el error de creerle a la comadre, al compadre, como tú dijiste, que se cree abogado, licenciado, electricista. Yo conozco incluso un empresario, aquí está Jesús, que se acuerda, dice, yo por no contratar a un electricista y creer que yo lo iba a hacer, quemó su negocio. Oh my. Entonces, al final de cuentas, vamos con esos malos consejos y al final de cuentas podemos agravar más nuestra condición. Sí. ¿Qué tan agravados han llegado las personas contigo por pensar que saben? Hemos recibido gente con casos negados. De veras. Sí, nosotros recibimos casos negados que inmigración dijo que no. ¿Y por qué yo voy a ver? Por una X en un mal lugar. Wow, o sea, así tan simple como poner una X. Es increíble, lo hemos visto de verdad. Es que yo hablé contigo, pero yo me lancé a hacerlo solo, porque la página de UCIS tiene las aplicaciones gratis y tú las puedes descargar. Pero ¿qué pasa? Que la página de UCIS nunca te da un advice legal. No lo hacen, o sea, la información que está en la página de UCIS, no podemos decir que es incompleta, es ambigua. Entonces, si la gente se lleva por lo que dice ahí, muchas veces cometen errores garrafales y llegan con los casos desbaratados. Wow. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuánto tiempo que lo negaron? Lo negaron hace 20 días. Maybe alcanzamos a hacer una moción para la revisión del caso. Otras veces no podemos. Porque se vence ese Porque tiempo. se vence el tiempo o porque el caso es tan complicado que es mejor que entre un abogado. Okay. Pero sí he visto casos por una traducción mal hecha, porque no pusieron una certificación de intérprete y el caso lo negaron por eso. Una que se fue de vacaciones y no vio su correo electrónico, inmigración le mandó un RFI y no se dio cuenta, le dieron 30 días. Cuando ella regresó a ver, ya se habían pasado los 30 días. Tienes dos opciones. O lo peleas, haces una moción para reabrir el caso y que lo revise UCIS, o vuelves y empiezas desde cero. ¿Cuánto se demora inmigración en tomar decisión? No, lo más posible es que te lo van a negar porque quien no vio el correo electrónico fuiste tú. Claro. Entonces, claro. ¿qué mejor? Vuelva a empezar de ceros. Y le tocó volver a empezar desde ceros a esta chica por no revisar su correo electrónico. Wow. Marcela, a mí me gustaría preguntarte, porque pues lo que hace también al final de cuentas es una empresa, y me gustaría saber cuál ha sido el momento más difícil para tu empresa, para CNG, por el cual ha pasado desde que la fundaste. ¿Qué ha sido lo más difícil? Yo creo que este año ha sido muy difícil. ¿Este año? Sí, el gobierno ha creado... Con el nuevo gobierno. Han habido dos cosas que han pasado en este año, en este 2025. Número uno, la campaña tan agresiva que ha lanzado el gobierno federal de autodeportación, de decir, you're illegal, you have to go now. Porque si tú no te vas, te vamos a sacar. Si tú te vas, puedes regresar. Si no te vas, te sacamos y no vas a poder regresar. Entonces, es una campaña muy agresiva. Y luego viene la campaña también de desinformación, del que se cree que se las sabe todas y publica unos videos que nada que ver, o con información fraudulenta. Entonces, ¿qué hace esto? Puso la gente en pánico. Hay mucha gente asustada, publicando es que acabo de ver la migra, y pasa otro diciendo, pero yo acabo de pasar por ahí y no hay nada. Sí. O sea, es una campaña de desinformación, lo que hay por parte de algunas personas inescrupulosas que no sabemos por qué lo hacen. Que muchas están buscando viralidad. Yo me he fijado que mucha gente nomás está buscando que su video se haga viral y están mal informando. Nosotros mi hermano ha tenido que bloquear a uno de ellos porque literalmente lo que dice es completamente falso. Realmente. Entonces, se ha tenido que obviar esa gente y decirle no le ponga cuidado a todo. O sea, ahorita estamos pasando por un momento difícil en el que vemos la gente tomando decisiones sin haberlo de verdad consultado con un abogado. Es un momento muy vulnerable lo que dices ahorita, entonces la gente maliciosa se aprovecha de esa vulnerabilidad de las personas y es lo que hace que las personas lejos
de buscar asesoría las esté o por poniendo... miedo. Mira, muchas veces las personas no pueden pagar un abogado por los altos costos. Claro. Se presentan en las audiencias, si es que se presentan, Raúl. Porque cuando no se presentan, ¿qué pasa? Que entonces estas reciben órdenes de deportación en ausencia. Y cuando menos piensan, tienen a ICE en la puerta llegando a buscarlos. Claro. O también ha pasado, y ahorita estoy manejando el caso de un cliente que fue ese precisamente el caso. Tengo un abogado, tengo que presentarme a la audiencia, el abogado no contestó el teléfono, por ninguna parte se le localizó, le contestó en el momento de la audiencia cuando escuchó decir, su caso está desestimado. Su caso está desestimado, yo ya no puedo hacer nada, señor, lo siento. Cuando salió de la audiencia aquí en Dallas lo estaba esperando ICE y lo detuvieron. Entonces, cosas como esas, estas cosas ponen a la gente mal. No me presento porque no tengo un abogado y no tengo cómo pagarlo. Y si voy solo, me detienen. Entonces es tremenda la situación ahorita en este momento, es difícil. ¿Tú crees que esto sea parte de la misma desinformación, de que nosotros como comunidad hispana a veces no sabemos dónde buscar la información o dónde está la información? Sí, mucha gente, ya te digo, se deja llevar por el video del primero que puso ahí, o lo que dijo el vecino, o lo que dijo el amigo, o un familiar. Así de simple, un familiar puede causar tremendo daño en una persona. Como tú ni te lo imaginas. Sí. Y sin querer queriendo, pero sucede. Sí. Y sucede mucho. De verdad que sí, es triste. Sí. ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que están pasando por un proceso migratorio ahorita, que no saben por dónde empezar, más que nada, no saben qué hacer? ¿Qué consejo les darías a esas personas? Que busquen asesoría de un abogado. Y si no tienen para... Hay muchos abogados que no cobran. Yo puedo hablar directamente, puedo hablar de uno de ellos, el abogado Jaime Vázquez. Él no cobra por consulta. El abogado con el que nosotros ahorita estamos colaborando, que es el doctor Guillermo Baleón, cobra $50. Que no es nada. Muy accesible. 50 son muy accesibles. O sea, por $50 no se va a acabar el mundo. Y es mejor hablar con un abogado siempre que dejarse llevar por el consejo del que está a pie, caminando. Que porque le pasó o porque tal vez por querer ayudar que no te pase, entonces le da de pronto una consejo equivocado. Entonces, en este punto, mi gente, lo mejor es que si no saben qué hacer, si no saben cuáles son las alternativas, es mejor consultar con un abogado. Ahora, si ya sabes lo que puedes hacer porque el abogado te dijo, es que puedes hacer esto, aquello y lo otro, y no pueden pagarlo, y si nosotros lo podemos hacer, ahí estamos como una alternativa. Nosotros ofrecemos planes de pago también para ayudar a la gente. Y te voy a decir la verdad, yo he visto gente, porque yo escucho, y también tengo este don que Dios me regaló del discernimiento y se conecta con mi corazón. Hay gente a la que yo le diezmo el trabajo, a la que no le cobro un peso, con la certeza de que Dios proveerá, porque mis clientes no me los da sí, recibo los referidos, pero son ese pensamiento que Dios puso en esa persona para referirlos a mí. Entonces, si yo sé que al uno le estoy donando, la importancia del uno, claro, ¿ves? Sí. Es la importancia del uno, esto es bíblico, es la importancia del uno. Cuando yo me ocupo de este uno, Dios me va a mandar 3 que me van a hacer recuperar lo que doné por este uno. Lo hemos hecho. Y Juliana lo sabe y Gabriela lo sabe. No le cobres, no le cobro. ¿Cómo te pueden encontrar? A través de todas nuestras redes sociales, ustedes nos encuentran CMG, Total Forms, LLC. Estamos en Facebook, Instagram, Threads y también TikTok. El teléfono a marcar 954-871-1414, vía WhatsApp también. Nosotros también nos pueden encontrar vía Messenger, tenemos muchos canales en que la gente nos encuentra. Vamos a estar poniendo toda tu información, Marcela, toda la información de la website, Instagram, Facebook, todo donde te puedan encontrar nuestra audiencia y vamos a estar compartiendo con ellos. Y a mí me gustaría preguntarte esto, si tus nietos en el futuro vieran esta entrevista, ¿qué quisieran que recordaran de su abuela? ¿Qué quisieran? Van a ver este video y darles un mensaje. ¿Cuál era la misión de su abuela en este momento? Mis sobrinos, porque Dios me puso en el camino de tía.
no de mamá. Okay. Soy mamá de una schnauzer blanca, una niña de 4 patas. Todo el mundo nos dice lo mismo. Todo el mundo nos dice que si Juliana es mi hija. Okay. No sé por qué nos dicen eso. Sí, eso pensé. No, nosotras no tenemos ningún lazo consanguíneo. Okay. Pero si mis sobrinos nietos me estuvieran viendo ahora, no quites el dedo del renglón. Trabaja en el músculo de la fe. Edúcate, estudia, persevera. Siempre ve pidiéndole a Dios que haga el plan y que te dote para seguir ese plan. Porque Dios es el que pone el plan, pero yo voy detrás siguiendo sus pasos. Sin duda. Pues Marcela, gracias por estar en Transformados Podcast. Para mí es un honor tenerte en esta tarde. Honor el mío, Raúl. Para que abras tu corazón con nuestra audiencia y nos cuenten esa parte de Marcela que funda todo esto que estás haciendo de llenar esas formas legales para que las personas puedan obtener paz, pero que lo haces desde la fe, desde el amor, desde la experiencia. Es una bendición que tú hayas abierto ese corazón con nosotros, pero sobre todo con nuestra audiencia. Te deseamos el mejor de los éxitos. Gracias, lo recibo. Dios te siga bendiciendo como lo ha hecho hasta ahorita, que te siga usando como ese instrumento que lleva a las personas a lograr eso que tanto están añorando, pero sin miedo, sino desde la confianza como tú lo estás promoviendo. Y pues la verdad, honramos mucho tu presencia en esta tarde. Gracias de verdad a ti, a todo tu equipo, los bendigo, honro su trabajo, que Dios les abra puertas y que sigan siendo un canal de transformación. Gracias por esas palabras. Y a toda nuestra comunidad, gracias, pues ya escucharon a Marcela, edúquense, infórmense, vamos a estar poniendo toda la información de ella por si ustedes quieren alguna asesoría. La vamos a estar poniendo todo aquí abajo y les pedimos a toda nuestra audiencia que no se olviden de suscribirse. Recuerden que la suscripción es totalmente gratis. Un mensajito, pónganos ahí de algo que quieran saber, algún tema que Marcela pueda compartir en el futuro. Háganoslo saber y sin duda estaremos compartiendo esa información en el futuro. Suscríbanse, coméntenos, denos like y no se olviden de compartirnos. Gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el próximo episodio de Transformados Podcast. Gracias. Gracias chicos, de verdad los honro por su trabajo. Muchas gracias. Gracias.